Arsène Lupin, Caballero y ladrón de Maurice Leblanc, novela policial en 8 capítulos. Capítulo 6. El 7 de corazones, segunda parte. ¿Qué significaba esto? Jorge Andermatt era un importante banquero de París, fundador y presidente de esa fábrica de metales que ha dado tamaño impulso a las industrias metálicas de Francia. Vivía en grande, poseía berlina inglandesa, automóvil y una cuadra de caballos de carrera. Sus fiestas eran muy concurridas y se comentaba la elegancia y la belleza en aquellas desplegadas por la señora de Andermatt. ¿Sería ese el nombre del muerto?, murmuré yo. El jefe de seguridad se inclinó sobre el cadáver y dijo: «Este no es él. El señor Andermatt es un hombre pálido y con los cabellos un poco grisáceos. ¿Y entonces esta tarjeta? ¿Tiene usted teléfono, señor?» «Sí, está en el vestíbulo. Si tiene la bondad de acompañarme». Buscó en la guía telefónica y pidió el número 415-21. «¿Está en casa el señor Andermatt? Haga el favor de decirle que el señor Dudouin le ruega que venga a toda prisa al número 102 del Boulevard Maillot. Es urgente». 20 minutos después, el señor Andermatt bajaba de su automóvil. Le fueron expuestas las razones que hacían necesaria su intervención y luego fue llevado ante el cadáver. Experimentó un segundo de emoción que contrajo su rostro y en su voz baja, cual si hablase contra su voluntad, dijo: «Es Esteban Barand». «¿Le conocía usted?» «No, bueno, quiero decir sí, pero solamente de vista». «¿Su hermano? ¿Tiene un hermano?» «Sí, Alfredo Barand. Su hermano vino en cierta época a pedirme, no sé a propósito de qué». «¿En dónde vive?» Los dos hermanos vivían juntos en la calle Provence, creo yo. ¿Y si usted no sospecha qué razones llevaban a este hombre a suicidarse? No. Sin embargo, esta tarjeta que tenía en la mano es la tarjeta de usted con su dirección. No comprendo nada. Esto no es más que una casualidad que la instrucción del sumario nos explicará. Una casualidad en todo caso muy curiosa, pensaba yo, y comprendí que todos experimentábamos la misma impresión. Y esa impresión volvió a observarla en los periódicos del día siguiente, así como en todos aquellos de mis amigos con quienes hablé de mi aventura. En medio de los misterios que acomplejaban, después del doble descubrimiento tan desconcertante de aquel 7 de corazones 7 veces agujereado, después de los dos acontecimientos tan enigmáticos el uno como el otro, que mi casa había sido teatro, aquella tarjeta de visita parecía al fin prometer un poco de luz. Por ella se llegaría a la verdad. Pero contrariamente a todas las previsiones, el señor Andermatt no proporcionó ninguna indicación. «Yo he dicho todo lo que sabía», repetía él. «¿Qué más quieren? Yo soy el primero en sentirme estupefacto por el hecho de que esta tarjeta haya sido encontrada allí y, como todo el mundo, espero que ese punto quede aclarado». Pero no fue aclarado.
La investigación estableció que los hermanos Varane, suizos de origen, habían llevado bajo distintos nombres una vida muy agitada. Frecuentaban las casas de juego y mantenían relaciones con toda una banda de extranjeros de los cuales se ocupaba ya la policía y que se había dispersado después de una serie de robos en los cuales su participación no fue comprobada más tarde. En el 24 de la calle Provence, donde los hermanos Varane habían en efecto vivido 6 años antes, ignoraban qué se había hecho de ellos. Confieso que por mi parte este asunto me parecía tan embrollado que no creía en absoluto en la posibilidad de una solución y ya me esforzaba en que no esperarla más. Pero por el contrario, Juan Daspry, a quien yo vi muy a menudo en esa época, se apasionaba por el suceso cada día más. Fue él quien me enseñó. Esto he publicado en un periódico extranjero y que toda la prensa reproducía y comentaba. Se va a proceder en presencia del emperador y en un lugar que se mantendrá en secreto hasta el último minuto, a las pruebas propuestas por un submarino que deberá revolucionar las condiciones de guerra naval. Una indiscreción nos ha revelado el nombre del submarino. Se llama el 7 de corazones. ¿El 7 de corazones? ¿Era esta una coincidencia fortuita? ¿O bien debería pensarse en una relación entre este submarino y los incidentes que hemos hablado? Pero, ¿una relación de qué naturaleza? Lo que aquí ocurría no podía en modo alguno aligerarse a lo que pasaba allá. ¿Qué sabes tú?, me decía Daspry. Los efectos más dispares provienen a menudo de una causa única. 2 días después nos llegó otra noticia que decía: se afirma que los planos del 7 de corazones, el submarino cuyas pruebas van a realizarse inmediatamente, han sido ejecutados por ingenieros franceses. Esos ingenieros, habiendo solicitado en vano la ayuda de sus compatriotas, se dice que se dirigieron luego sin mayor éxito al almirantazgo inglés. Damos estas noticias con la mayor reserva. No me atrevo a insistir sobre unos hechos de naturaleza tan delicada y que, como se recordará, provocaron una emoción tan considerable. No obstante, puesto que todo peligro de complicación ha sido eliminado ya, preciso hablar del artículo publicado por el Echo de France, que entonces causó tanto ruido y que arrojó sobre el asunto del 7 de corazones, cual se llamaba alguna claridad, aunque confusa. He aquí el artículo tal como apareció bajo la firma de Salvador. El asunto del 7 de corazones se levanta una punta del velo. Seremos breves. Hace 10 años un joven ingeniero de minas, Louis Lacombe, deseoso de consagrar su tiempo y su fortuna a los estudios que realizaba, presentó su dimisión y alquiló en el número 102 del Boulevard Maillot un pequeño hotel que un conde italiano había hecho construir y decorar recientemente, por intermedio de 2 individuos, los hermanos Varane de Lausana, uno de los cuales le ayudaba en sus experimentos como preparador y el otro le buscaba socios. Entró en relaciones con el señor Jorge Andermatt, quien acababa de fundar las fábricas de metales. Después de varias entrevistas, consiguió interesarle en el proyecto del submarino en el cual trabajaba y quedó entendido que una vez puesto a punto el invento,
el señor Andermatt utilizaría su influencia para conseguir del Ministerio de Marina una serie de pruebas. Durante 2 años, Luis Lacombe fue frecuente asiduamente en el hotel de Andermatt y le presentó al banquero los perfeccionamientos que aportaba a su proyecto, hasta que el día en que, ya considerándose satisfecho él mismo de su trabajo, pues había encontrado la fórmula definitiva que buscaba, le rogó a Andermatt que se pusiera en campaña. Ese día, Luis Lacombe se cenó en la casa de los Andermatt. Salió de la casa a eso de las 11:30 de la noche y desde entonces nunca más volvió a ser visto. Leyendo los periódicos de la época se vería que la familia de aquel joven avisó a la policía y que ésta temió por el joven y realizó una investigación, pero no se llegó a ningún resultado y en general quedó admitido que Luis Lacombe, que tenía fama de muchacho original y fantástico, había salido de viaje sin avisar a nadie. Aceptamos esa hipótesis inverosímil, pero se plantea una pregunta de importancia capital para nuestro país. ¿Qué se hizo de los planos del submarino? ¿Se los llevó consigo Luis Lacombe? ¿Fueron destruidos? De la investigación muy seria a la que nosotros nos hemos entregado, resulta que esos planos existen. Los hermanos Varán los tuvieron en su poder. ¿Cómo? Nosotros no hemos podido todavía comprobar eso, lo mismo que tampoco sabemos por qué no trataron más pronto de venderlos. ¿Acaso temían que se les preguntaran cómo los habían tenido ellos en su poder? En todo caso, ese temor no ha persistido y con toda certidumbre podemos afirmar esto. Los planos de Luis Lacombe son ahora propiedad de una potencia extranjera y estamos en condiciones de publicar la correspondencia cambiada a este propósito entre los hermanos Varán y el representante de esa potencia. En la actualidad, el 7 de corazones imaginado por Luis Lacombe es llevado a la realidad por nuestros vecinos. La realidad responderá a las previsiones optimistas de aquellos que han estado mezclados a esta traición. Nosotros tenemos para esperar lo contrario, razones que el acontecimiento, y bien quisiéramos creerlo así, no se engañará a nadie. Y una postdata añadía: última hora. Esperamos con toda razón. Nuestra información particulares nos permiten anunciar que las pruebas del 7 de corazones no han sido satisfactorias. Es probable que en los planos entregados por los hermanos Varán faltaba el último documento presentado por Luis Lacombe al señor Andermatt la noche de su desaparición, documento indispensable para la comprensión total del proyecto, especie de resumen en el que se encuentran las conclusiones definitivas, los cálculos y las medidas contenidas en los otros papeles. Sin ese documento, los planos son imperfectos. Lo mismo que sin los planos, dicho documento resulta inútil. Por consiguiente, es todavía tiempo de proceder y de volver a entrar en posesión de lo que nos pertenece. Para esta misión muy difícil contamos mucho con la ayuda del señor Andermatt. Tendrá como un deber el explicar la conducta inexplicable que ha observado desde un principio. Deberá decir no solamente por qué no ha contado lo que sabía en el momento del suicidio de Esteban Varán, sino también por qué no ha revelado nunca la desaparición de los papeles que él tenía conocimiento.
Deberá decir por qué desde hace 6 años mandaba vigilar a los hermanos Barán por agente a sueldo. Esperamos de él no palabras, sino actos. Si no, la amenaza era brutal, pero ¿en qué consistía? ¿Qué medio de intimación poseía Salvador, autor anónimo del artículo sobre el señor Andermatt? Una nube de reporteros asedió al banquero y 10 entrevistas con él expresaron el desdén con el cual él había respondido a aquel emplazamiento. Visto lo cual, el Eco de France respondió con 3 líneas: que el señor Andermatt, lo quiera o no, él es desde ahora nuestro colaborador en la obra que nosotros emprendemos. El día que apareció esta réplica, Daspry y yo cenábamos juntos. Por la noche, los periódicos colocados sobre mi mesa, discutimos el asunto y lo examinamos bajo todos los aspectos con esa irritación que se experimentan teniendo que caminar indefinidamente en las sombras y tropezar siempre con los mismos obstáculos. Y de pronto, sin que mi sirviente me hubiera avisado, sin que el timbre de la puerta hubiera sonado, la puerta se abrió y entró una dama cubierta con un velo espeso. Me levanté al instante y avancé hacia ella. Entonces me dijo: ¿Es usted, señor, quien vive aquí? Sí, señora, pero debo confesarle. La puerta de la verja que da al boulevard no estaba cerrada, explicó. Pero, ¿y la puerta del vestíbulo? Ella no respondió. Y yo pensé que seguramente había dado la vuelta por la escalera de servicio. ¿Acaso conocía entonces el camino? Hubo un silencio un tanto embarazoso. Ella miró a Daspry. Aún contra mi voluntad y conforme hubiera hecho en su salón, se lo presenté. Luego le rogué que se sentara y que me explicase el objeto de su visita. Se levantó el velo y vi que era morena, de rostro regular y si no muy bella, cuando menos poseedora de un encanto infinito que provenía sobre todo de sus ojos, unos ojos graves y dolorosos. Dijo sencillamente: «Soy la señora Andermatt». «¿La señora Andermatt?», repetí yo cada vez más sorprendido. Un nuevo silencio y luego ella prosiguió con voz serena y un aire completamente tranquilo: «Vengo por razón de este asunto, que usted sabe. He pensado que yo podría quizás obtener de ustedes algunos informes». «Dios mío, señora, yo no sé más que lo que dicen los periódicos. Tenga la bondad de precisar en qué puedo serle útil». «Yo no lo sé. Yo no lo sé». Solo entonces tuve la intuición de que su calma era ficticia y que bajo el aire de entera seguridad se ocultaba una gran turbación. Y nos callamos, sintiéndonos tan incómodos el uno como la otra. Pero Daspry, que no había cesado de observar, se acercó y le dijo: «¿Quiere usted, señora, permitirme el hacerle algunas preguntas?» «Sí, sí», exclamó ella. «Yo le contestaré». «¿Usted contestará, sean cuales sean esas preguntas?» «Cualesquiera que sean las preguntas». Él reflexionó y luego dijo: «¿Conocía usted a Luis Lacombe?» «Sí, lo conocía por mi marido». «¿Cuándo lo vio usted por última vez?» «La noche que él cenó en nuestra casa».
Y esa noche, ¿nada le dio a usted a pensar que le vería por última vez? ¿Que no le vería ya más? No. Él había hecho alusión a un viaje a Rusia, pero de una forma tan vaga. Entonces, ¿contaba usted con volver a verle? Sí, 2 días después para cenar. ¿Y cómo se explica usted esa desaparición? Yo no me la explico. ¿Y el señor Andermatt? Lo ignoro. Sin embargo, no me interrogue sobre eso. El artículo del Echo de France parece decir... Lo que parece decir es que los hermanos Varán no son ajenos a esta desaparición. ¿Es esa su opinión? Sí. ¿En qué se apoya para su convencimiento? Cuando se despidió de nosotros. Luis Lacombe llevaba consigo una cartera de documentos que contenía todos los papeles relativos a su proyecto. 2 días después se celebró una entrevista entre mi marido y uno de los hermanos Varán, el que vive en el curso del cual mi marido adquirió pruebas de esos papeles estaban en poder de los hermanos. ¿Y él no los denunció? No. ¿Por qué? Porque en la referida cartera se encontraba otra cosa además de los papeles de Luis Lacombe. ¿Qué cosa? Ella dudó. Estuvo luego a punto de responder, pero finalmente guardó silencio. Daspry continuó. He aquí entonces la causa por la cual su marido, sin avisar a la policía, hacía vigilar a los 2 hermanos. Esperaba a la vez recuperar los papeles y esa cosa comprometedora gracias a la cual los 2 hermanos ejercían sobre él una especie de chantaje. Sobre él y sobre mí. ¿Ah? ¿Sobre usted también? Sobre mí principalmente. Ella pronunció esas palabras con voz sorda. Daspry la observaba, dio unos pasos y volviendo hacia allá dijo: ¿Usted le había escrito a Luis Lacombe? Es verdad, mi marido estaba en relaciones. Aparte de las cartas oficiales, ¿no le escribió usted a Lacombe otras cartas? Perdone mi insistencia, pero es indispensable que yo sepa toda la verdad. ¿Le escribió usted otras cartas? Toda ruborizada, ella murmuró: sí. ¿Y son esas las cartas que poseían los hermanos Varán? Sí. Y el señor Andermatt lo sabe por consiguiente. Él no las ha visto, pero Alfredo Varán le reveló su existencia, amenazándole con publicarlas si mi marido procedía contra ellos. Mi marido tiene miedo y retrocedió ante el escándalo, pero él puso todos los medios para arrancarle esas cartas. Sí, puso todos los medios. Cuando menos yo lo supongo así, pues a partir de esa última entrevista con Alfredo Varán y después de algunas palabras muy violentas de las cuales me dio cuenta, no volvió a hacer entrar a mi marido y yo ninguna confianza. Vivimos como 2 extraños. En ese caso, si usted nada tiene que perder, ¿qué teme? Por muy indiferente que yo haya pasado a ser para él, yo soy la mujer que él ha amado, la que él pudiera todavía amar. Oh, de eso yo estoy segura, murmuró ella con voz ardiente. Él
Me hubiera todavía amado si no se hubiese apoderado de esas malditas cartas. ¿Cómo? ¿Acaso logró? Pero los dos hermanos, sin embargo, desconfiaban. Sí, e incluso alardeaban al parecer de tener un escondrijo seguro. Entonces, yo tengo motivos para creer que mi marido ha descubierto ese escondrijo. Ah, vamos. ¿Y dónde se encontraba ese escondrijo? Aquí. Yo me estremecí. ¿Aquí? Sí. Y yo lo había sospechado siempre. Luis Lacombe, hombre muy ingenioso, mecánico, apasionado, se divertía en sus horas perdidas en hacer cajas de seguridad y cerraduras. Los hermanos Varán debieron de sorprenderle y en consecuencia utilizaron uno de sus escondrijos para ocultar allí las cartas y otras cosas también, sin duda. Pero ellos no vivían aquí, exclamé yo, hasta que usted llegó a esta casa hace 4 meses. Aquella estuvo desocupada. Por lo tanto, es probable que ellos vinieran aquí. Y además, pensaron que la presencia de usted no les molestaría en absoluto el día que necesitaran retirar todos sus papeles, pero no contaban con mi marido, que la noche del 22 al 23 de junio forzó la caja de seguridad y se apoderó de lo que él buscaba y dejó su tarjeta para demostrarle bien a los dos hermanos que ya no tenían por qué temerles más y que los papeles se habían cambiado. 2 días más tarde, advertido con el artículo de Gil Blas, Esteban Varán se presentó en la casa de usted a toda prisa, se quedó solo en la sala, encontró la caja vacía y se suicidó. Después de un momento, Daspry preguntó: «Eso es una suposición, ¿no es así? ¿El señor Andermatt no le dijo nada a usted?» «No». «¿Su actitud con respecto a usted no ha cambiado? ¿No le ha parecido a usted más sombrío, más preocupado?» «No». «¿Y usted cree que sería así si él hubiera encontrado las cartas?» «Para mí él no las tiene, para mí no es él quien ha entrado aquí». «Pero, ¿quién entonces?» «El personaje misterioso que maneja este asunto, que tiene todos los hilos de él y que lo dirige hacia un objetivo que nosotros no hacemos sino entrever a través de tantas complicaciones. Ese personaje misterioso cuya acción visible y todopoderosa se siente desde la primera hora. Es él y sus amigos quien han entrado en el hotel al 22 de junio. Es él quien ha descubierto el escondrijo. Es él quien ha dejado la tarjeta del señor Andermatt. Es él quien viene en su poder la correspondencia y las pruebas de la traición de los hermanos Varán». «¿Pero y quién es él?», interrumpí yo, no sin impaciencia. «El corresponsal del Eco de France, caramba. Es Salvador. ¿No es acaso una evidencia cegadora? ¿No da en su artículo detalles que solamente puede conocer el hombre que ha penetrado los secretos de los dos hermanos?» «En ese caso», balbuceó la señora Andermatt con miedo, «él tiene igualmente mis cartas y es él a su vez quien amenaza a mi marido. ¿Qué hacer, Dios mío?» «Escribirle», manifestó decididamente Daspry. «Confiarse a él sin reservas. Contarle todo lo que usted sabe y todo cuanto pueda usted averiguar». «¿Qué dice usted?» «El interés de usted es el mismo que el suyo. Está fuera de deuda
que él actúa contra el hermano sobreviviente. No es contra el señor Andermatt que busca armas, sino contra Alfredo Varán. Ayúdele usted. ¿Y cómo? ¿Su marido tiene ese documento que completa y permite utilizar los planos de Luis Lacombe? Sí. Bueno, avise usted a Salvador de ello y si fuera preciso, trate de conseguirle ese documento. En una palabra, póngase en comunicación con él. ¿Qué arriesga usted? Y como dice don Periquín, este capítulo ha llegado a su fin. Fifi la Cuentos agradece tu visita. Ansía que esta narración haya sido de tu agrado y que invites a quienes tú quieras a escucharlo.